Hola a todos, bienvenido de nuevo a nuestro canal. La palabra de Dios dice, hoy en este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 4 y si te gustaría ver el capítulo 1, 2 y 3, te invito a revisar en nuestro canal la lista de reproducción. Lo tenemos todo ordenado, así que simplemente es ir a la lista y puedes encontrar varios temas que están organizados. Ahora, pero antes de empezar haremos una pequeña oración. Amante Padre que moras en los cielos, te agradecemos por el tiempo que nos regalas. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu a nosotros y a los que nos escuchan. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 4, donde este capítulo resalta la conversión de Nabucodonosor. ¿Vale? Uno de los capítulos anteriores estamos viendo que Nabucodonosor recibió una visión. Y esa visión tenía que ver con un árbol. ¿Vale? Lo curioso de ese sueño es que hay un paralelo, vamos a poner aquí nuestro punterito, con el libro de Ezequiel, donde justamente habla del faraón. ¿Vale? Y vamos a ver que en ese sueño que tiene Faraón, y en este caso en la palabra que Dios le trae a través de Ezequiel a Faraón, se parece bastante a lo de Nabucodonosor, ¿vale? Entonces vamos a mirarlo para que tú puedas observarlo y luego lo puedas comprobar en tu Biblia, que tiene una similitud el capítulo 4 con el capítulo 31 de Ezequiel. Vale, dice así, Ezequiel 31 del 1 al 4. Aconteció que en el año 11, en el mes tercero, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. Entonces aquí vamos a ver para quién va dirigido, al Faraón y a su pueblo. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Le dice. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. O sea, le hace una comparativa al asirio, que también había sido destruido, ¿sí? Entonces te comparas con ellos, dice. Las aguas le hicieron crecer, los encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Vale, entonces Dios utiliza el símbolo de un árbol gigante, un árbol frondoso, como símbolo, en este caso, tanto de Asiria, ¿sí? Que él dice, bueno, ¿quién era el asirio? El asirio cedro, ¿sí? En este caso hace esa comparativa. Ahora, añade, por tanto, sobre ese árbol, dice, se encombró su altura sobre todos los árboles del campo, ¿sí? Y hay un detalle que los árboles son un símbolo también de los hombres, es decir que este personaje se enalteció sobre los demás seres humanos, ¿sí? Y nos añade, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones, nos dice. ¿Vale? ¿Qué más nos dice Ezequiel? Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Vale, este término, junto a muchas aguas, es algo que también aparece en Apocalipsis con refiriéndose a la ramera. Su confianza radicaba porque estaba sentada en muchas aguas. Es decir, que se apoyaba en el poder humano. Porque en Apocalipsis nos dice que las aguas representan pueblos, naciones, lenguas, es decir, poder humano. ¿Sí? Los cedros no la cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Entonces, este cedro era hermoso, era precioso, y en este caso, pues vemos que por esa hermosura se enaltece, que es algo que es muy interesante, porque es algo que también le sucedió a Satanás, que por su hermosura se enalteció. Por tanto, dice así Jehová el Señor,
ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón, dice, se elevó con su altura. ¿Vale? Es una característica de lo que se llama el orgullo, la enaltación de uno mismo. Yo le entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo le he desechado, añade. ¿Y por qué lo ha desechado? Lo ha desechado. ¿Por qué? Porque como dice aquí, vamos a ver que se me pierde un poquito el puntero. Lo ha desechado por este detalle. ¿Vale? Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán sus ramas, caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrantado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Entonces aquí vemos la sentencia que está recibiendo este árbol. Vale, ahora nos añade en el capítulo 30, vamos a ver si cambiamos un poquito. Vale. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levante su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo, y detuve sus ríos. Y las muchas aguas fueron detenidas, el Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos viendo las consecuencias de ese enaltecimiento del árbol que estaba confiada porque estaba apoyado en las muchas aguas y en su altura, ¿sí? Y que a otros venían a acercarse a él. Termina diciendo, del estruendo de su caída, es decir, aquí vamos a colocar, del estruendo de su caída, hice temblar a las naciones. Cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y añade, y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Y pregunta, ¿a qué te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, y entre los circuncisos yacerás con los muertos a espada. Y añade, este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces, si llegamos a una conclusión, es que ese árbol, por su confianza y su enaltecimiento, fue tumbado. Y ese árbol representaba un reino, en este caso a Egipto, y a su líder, pues obviamente Faraón. ¿Vale? Y obviamente cayó todo su pueblo con él. ¿Vale? Entonces aquí vemos que a través del árbol se lo corta, y esto significa una sentencia. Por eso añade, del estruendo aquí, en la parte de aquí arriba, del estruendo de su caída hice temblar las naciones. Ahora, cuando escuchó el sueño, Daniel entendió que esta era una sentencia directa para Nabucodonosor. ¿Vale? Entonces cuando ya le fue relatando, seguramente como los reescritos son muy contemporáneos, los de Ezequiel con Daniel son contemporáneos, podemos decir, pues Daniel pudo entender. Por eso es que cuando tú ves en el capítulo 2, Daniel, cuando recibe la primera visión que tuvo Nabucodonosor a través de ese sueño, y no sabía qué era, él fue con sus amigos a orar. Pero en esta visión de Nabucodonosor, de ese sueño que tiene, Daniel no busca orar, sino que ya entiende, discierne con la ayuda de Dios qué es lo que está sucediendo y le da un consejo. Bueno, entonces, como vemos que el sueño es paralelo, o sea, que se parece muchísimo, ahora vamos a ver qué detalles distintos tiene, porque traía una sentencia. Porque a través de este sueño Dios quería advertir con una sentencia que se parecía similar a la de Faraón. Ahora,
el sueño continúa de que aparte que había un árbol frondoso que estaba en la mitad de la tierra, ¿sí? Vi, dice, en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendió del cielo. Es decir, la sentencia viene de arriba. ¿Vale? Que dijo así: derribad, Daniel 4:4. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Entonces aquí vemos la sentencia del árbol. Ahora, esto, a diferencia de Faraón, añade un detalle. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por lo general cuando ya se cortan los árboles, ¿sí? Por ejemplo en Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, que cuando habla de árboles, también se refiere de seres humanos. Es decir, si los árboles no dan fruto, es decir, si las personas no dan fruto, pues van a ser cortadas y echadas en el fuego, que es la condenación. ¿Vale? Y en Mateo 7:16-19 refrenda la idea, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos? Pues no. ¿O higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces encontramos el mismo paralelo. Es decir, que cuando dice cortar un árbol es una sentencia. ¿Vale? Y lo que encontramos aquí, una sentencia. ¿Sí? Entonces, ahora, esa sentencia tenía un punto de misericordia que vamos a ver ahora. ¿Sí? Daniel 4:15 dice: mas la cepa, dice, de sus raíces dejaréis. La cepa es esto que está aquí. Si algún día has visto un árbol cortado con la cepa, una vez yo pensaba que eso no crecía, pero un día viendo que cortaron un almendro, digo, qué pena, cortaron un arbolito. Al poco tiempo, al haber dejado la cepa, volvió a crecer el árbol. Empezaron a salir ramas de aquí, así como estoy grafiqueándote, y empezó el árbol de nuevo a crecer. ¿Vale? Por eso dice: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce. Esa atadura, la que veis aquí, era para que no crezca de nuevo las ramas, sino que se quede así, con la cepa. Y eso lo lleve a que sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Vale, ese es el sueño que ve Nabucodonosor y que se le cuenta a Daniel. Un árbol frondoso que está en medio de la tierra, que crece muy alto, que todo el mundo lo ve. De repente viene el santo vigilante del cielo, le corta, porque cortar un árbol es una sentencia. Más dice, se queda la cepa, pero esa cepa, para que no crezca, le dejan una atadura de bronce y hierro. Que es curioso, que es lo que vamos a resaltar en este segundo aspecto. Esa atadura de bronce y hierro. Ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene esa atadura de bronce y hierro? Porque Levíticos 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí aparece asociado el hierro y el bronce, ¿sí? Como el resultado de esto, de la soberbia y el orgullo. Porque Nabucodonosor, si tenía algo, era una autoestima que lo llevaba a ser súper orgulloso. Deuteronomio 28:23 dice: y a los cielos que están sobre tu cabeza serán bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. ¿Sí? Entonces aquí también vemos la misma consecuencia. Vale, aquí vemos la misma consecuencia. Fruto de ese orgullo se convierte el cielo, como la tierra, en bronce. Es decir, que igual el reino de Nabucodonosor iba a hacer eso. No iba a crecer, se iba a quedar así tal como está. Nadie lo iba a tocar. Iba a quedarse así por la consecuencia del orgullo, iba a quedar como bronce y hierro. O sea, no iba a crecer, no iba a dar fruto. Se iba a quedar tal cual por el fruto del orgullo y la desobediencia. Vamos a otro versículo. Isaías 48:4.
por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente bronce. Esa es una de las características que tenía Nabucodonosor, Jeremías. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Aquí vemos ese detalle. Entonces esos detalles negativos se realzan con el bronce y hierro. Ahora, ese reino, el reino de Nabucodonosor, pues después de ser cortado, iba a quedar con esa atadura para que no le crezca nada, es decir, se va a quedar tal cual como estaba, nadie le iba a tocar, y él, en este caso que es la cabeza visible, será mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra. Vale, el rocío. ¿Y por qué el rocío del cielo? El rocío del cielo, la atadura del hierro es la consecuencia de lo que sucede. Dios lo ata para que no crezca. Pero el rocío del cielo es la misericordia de Dios. Deuteronomio 33:13. Y José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor del cielo, con el rocío y con el abismo que está abajo. Deuteronomio 38:28. E Israel habitará confiada, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra y grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. El rocío es la misericordia y la bendición de Dios. Es decir, que a pesar de lo que estaba ese reino, todavía se iba a mantener. Esa fue la misericordia de Dios, mantener. O sea, que caiga el rocío del cielo. O sea, lo iba a mantener. Es decir, para que se mantenga fresco, para que se mantenga vivo, todavía estaba ahí. Entonces, junto a la sentencia que recibe el árbol, recibe también la misericordia. Ahora, Daniel, viendo eso, obviamente, observando ese detalle, vamos a ver otro detalle más, le va a dar un consejo, Daniel, a Nabucodonosor, que lo vamos a ver en Adita. Proverbios 3, 19, 20 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Y qué es eso? La bendición de Dios. Zacarías 8:12, porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto y dará su producto, la tierra, y los cielos darán su rocío, o la bendición o misericordia de Dios, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. ¿Sí? Entonces, la misericordia sea su parte. El Salmo 104:14 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Entonces, en esta sección donde dice así, ya vimos la sección de la atadura, la consecuencia porque se le pone atadura de hierro y bronce, es por su soberbia y orgullo. Pero junto a eso tiene, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Entonces, vemos aquí estos versículos que nos hablan de la misericordia de Dios, que Dios le traía a Nabucodonosor en esa visión. Entonces, si juntamos esto, tiene que ver con esto de aquí. ¿Sí? Porque si cae rocío, se produce el heno y las bestias pues pueden comer por la misericordia de Dios. Es decir, que Nabucodonosor le pasó lo mismo. ¿Vale? Ahora, en el siguiente capítulo vamos a ver, dice Daniel 4:16, su corazón de hombre sea cambiado, esto es la conversión, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Hablamos de la conversión porque Nabucodonosor va a pasar por un proceso donde el hombre va a perder su conciencia, porque dice su corazón de hombre sea cambiado, ¿sí? Y le sea dado corazón de bestia, es decir, su mente se va a perturbar por lo que va a suceder, ¿sí? Y van a pasar sobre él 7 tiempos. Vale. Este detalle es muy importante porque cuando lo veamos en el próximo capítulo, pues analizamos este detalle, ¿vale? Así que te doy un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo de mi parte, gracias por estar ahí presente y gracias por seguirnos. Te pedimos que nos regales un like si te ha gustado, o dejes tus comentarios y nos veremos en el siguiente capítulo de La Palabra de Dios Dice. Te mandamos un fuerte abrazo, bendiciones, hasta pronto.